Bueno, pues vamos a dar comienzo a este taller de Escuela de Familias que va a tratar el tema del desarrollo cognitivo. Lo primero, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este taller de Escuela de Familias. Arratsalde on denoi eta ongi etorri familia eskolako familia taller berri honi. En 2021 hemos realizado 3 talleres de Escuela de Familias, uno sobre apoyos en el hogar, otro sobre educación afectivo-sexual y otro en octubre sobre reforma legislativa sobre el ejercicio jurídico de las personas con discapacidad. El tema que vamos a presentar hoy es el desarrollo cognitivo y lo va a impartir nuestra compañera Ana Barona. Ana es psicóloga y lleva más de 20 años trabajando en la Fundación en programas para personas usuarias entre 0 y 12 años y tiene una amplia experiencia en el tema que hoy nos va a exponer. Que, como ya sabéis, podéis plantear preguntas a lo largo de toda la ponencia, de toda la charla de Ana a través del chat. Yo iré tomando nota de dichas preguntas y al finalizar la charla, Ana las irá respondiendo. Recordaros que esta charla será grabada para que puedan acceder a ella otras familias que no han podido asistir. Y sin más, os paso con mi compañera, Ana, cuando quieras. Besterik gabe, zuekin nire lankidea, Ana. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, voy a esperar a que se vaya Lorena para quitarse la mascarilla, que Lorena se va a su sala y así pues yo estaré más cómoda y yo creo que también un poquito mejor. Bueno, como os decía, buenas tardes a todos. Primero agradeceros, voy a ver si puedo hacerlo de compartir la pantalla, que me han enseñado yo el tema de la tecnología. A ver. Vale, bien. Bueno, como os decía, muchas gracias por estar hoy en esta charla, en este taller de Escuela de Familias, pues bueno, teniendo en cuenta el día en el que estamos con las fiestas a la vuelta de la esquina, pues bueno, que hayáis sacado un ratito para participar en esta Escuela de Familias, pues yo os lo agradezco. Sé que hay familias que os conozco, que habéis trabajado conmigo. Me han dicho que no hable mucho, que no me enrolle mucho, bueno, para que también podáis participar vosotras. Es que me conocéis, sabéis que va a ser un reto para mí esto de no hablar, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo y bueno, pues espero poder hacer un acercamiento y dar un poquito de luz a lo que es el desarrollo cognitivo de las personas en concreto con discapacidad intelectual, que es lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Vale, yo había pensado... vamos a ver. Bien. A ver, esto es un poco un esquema o un guión de lo que había pensado que sería interesante que hoy tratásemos. Se me está haciendo muy raro hablar porque yo pensaba que iba a tener vuestras caras delante y solo me veo yo. Entonces casi es como un monólogo. No tengo el feedback tan importante en estos casos, así que bueno, voy a ver si me resitúo y puedo explicaros lo que tenía pensado. Vale, en un primer lugar vamos a hacer una pequeña aproximación a qué es el desarrollo cognitivo. Voy a procurar utilizar un lenguaje lo más casero posible, no es porque yo esté acostumbrada a mucho tecnicismo, sino pues porque creo que va a ser más ameno para todos. Luego vamos a ver cuáles son las fases del desarrollo cognitivo, guiándonos por Piaget. En la psicología evolutiva Piaget es un referente porque es el padre de lo que llamábamos las etapas del desarrollo cognitivo. Explica cuáles son las fases por las que pasa toda persona desde el nacimiento hasta la edad adulta. Y aunque él lo expresa de cara a la población general, también hace una mención de cómo pasan las personas con discapacidad intelectual por las diferentes etapas. Iremos viendo qué características tiene cada una. Iré poniendo ejemplos que a veces es lo más significativo y lo que más ayuda e iremos viendo cómo en las dos primeras etapas, la sensoriomotor y la preoperacional, son etapas en las que tanto las personas con discapacidad intelectual como el resto de la población pasan más o menos de manera parecida, aunque en el caso de las personas con discapacidad intelectual pueden tardar un poquito más, pero luego vamos a ver qué características tiene la tercera fase y cuáles las dificultades que nos podemos encontrar ahí en el paso a la última, que es el pensamiento formal abstracto, que es donde a veces encontramos dificultades en llegar a un pensamiento abstracto. Y vamos a ver qué dificultades nos podemos encontrar, pero sobre todo vamos a ver si podemos dar
luz, podemos dar algunas orientaciones de cómo ayudar a que el pensamiento concreto no nos limite o no limite a las personas con discapacidad intelectual en el día a día y en el desarrollo de su cognición. Y luego he puesto bueno, otro apartado que lo he titulado Sería interesante, que viene, bueno, pues un poquitín a hablar de otros aspectos que como sociedad deberíamos, como familias, deberíamos tener en cuenta para favorecer el desarrollo cognitivo de nuestros hijos. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar con la primera aproximación a qué es el desarrollo cognitivo. Bueno, aquí hay una primera definición que ya os digo que es muy, muy sencillita, ¿no? El término cognitivo hace referencia a relacionado con el conocimiento de todo aquello que aprendemos a lo largo de nuestra existencia. Y todo puede ser siguiendo un proceso de aprendizaje o por la experiencia. Todo esto se acumula en nuestro cerebro a modo de archivos informativos de los cuales podemos disponer cuando lo queramos. Voy a intentar explicar un poquitín cada paso. Esta frase, esta frase que es de María Victoria Troncoso, que ya sabéis que es la vicepresidenta de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria, además de dedicarse de manera profesional al trabajo con personas con discapacidad intelectual, también a nivel personal vive la discapacidad en su hogar y bueno, pues es un poco también referente en España del trabajo con estas personas, ¿no? Con nuestros hijos. Ella dice que el tema de la cognición es de las cosas más difíciles de describir y es algo con lo que yo estoy muy de acuerdo porque el cerebro humano es algo absolutamente misterioso e inexplicable en muchas ocasiones y por eso a veces es muy difícil de describir, sobre todo por la gran variabilidad que hay entre un niño y en otro. Si ya en la población general hay mucha diferencia entre unas personas y otras, dentro de la discapacidad intelectual las diferencias suelen ser bastante más evidentes. Hay mucha diferencia entre una persona y otra. ¿Por qué? Pues porque hay diferentes inteligencias y eso se traduce en sus habilidades emocionales, en su cognición, en sus habilidades de conducta y también en el temperamento. Quiero decir, porque viendo un poquitín las familias que estáis en el taller, en esta escuela de familias, vuestros hijos tienen diferentes diagnósticos y tienen diferentes edades. Entonces, yo voy a intentar explicar un poco en general, iremos pasando por etapas en las que quizás vuestros hijos no estén, pero yo creo que es interesante, a los que ya tenéis hijos más mayores, a veces es interesante saber de dónde venimos y a los que nuestros hijos son más pequeños es muy interesante también saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, entre la diferencia de edades y también la diferencia de diagnósticos, quiero decir que voy a intentar ajustarme, pero que hay mucha variedad y muy diferentes inteligencias. Otra cosa importante es que son muchos los factores que influyen en el desarrollo cognitivo de las personas con discapacidad intelectual y de las personas en general. Por un lado están los factores genéticos, la vida familiar, la salud, las oportunidades educativas, la vida social en comunidad. Todo esto interfiere en las personas y hace que su desarrollo pueda estar determinado. Yo aquí sí que quiero hacer un comentario un poco explicando la diferencia y de las dos caras de la moneda. Aquí estamos hablando por un lado de los genes y por otro lado de la experiencia social. Son dos procesos de la misma cara y de la misma manera que no podemos dejar de ofrecerles oportunidades a nuestros hijos para que aprendan, para que su desarrollo cognitivo sea óptimo, tampoco podemos olvidar el impacto que la biología puede tener en ellos. Y el impacto de la biología significa que tenemos que comprender que su desarrollo va a ser determinado, que muchas veces el exceso de terapias, el exceso de actividades no es positivo, al contrario, no solo puede ser negativo, sino que puede provocar retrocesos. Ahora bien, también es verdad que no podemos dejarnos atrás y olvidarnos de la cantidad de oportunidades que pueden tener las personas con discapacidad y nuestros hijos en general de beneficiarse del entorno en el que conviven y del entorno en el que viven. Son dos aspectos importantes y luego hay un apartado al final de la charla en el que hablaremos cómo nosotros como familia y la sociedad
podemos ejercer un impacto o positivo o negativo en ese desarrollo cognitivo de las personas, ¿no? Ya sabéis que, bueno, para comprender y describir el desarrollo, normalmente nosotros lo hemos dividido siempre en 5 áreas principales. La cognitiva, la de comunicación y lenguaje, la motora, el área de autonomía y el área socioafectiva. Yo hoy me voy a centrar en el área cognitiva. Sé que había otras compañeras que han dado talleres de escuela de familias de las diferentes áreas y al final voy a hacer una mención al área socioafectiva porque creo que están muy relacionadas y que no debemos de olvidar. También quería hacer una puntualización que todos sabemos, pero es verdad que el progreso de cada área puede afectar, el progreso de cada área puede afectar al progreso de las demás. No nos podemos, no sé, yo veo, ¿no?, ejemplos, os iré poniendo ejemplos de cositas que yo voy viendo. Por ejemplo, si estamos muy preocupados en el lenguaje, solo el lenguaje, y no nos preocupamos de otros aspectos a nivel afectivo, otros aspectos a nivel motores, pues estamos olvidando el impacto que puede tener un área en otra. Entonces, tenemos que comprender el desarrollo del ser humano como un complejo de muchos procesos en los cuales todas las áreas, a no ser que haya un daño neuronal, todas las áreas influyen unas en otras, ¿no? También eso es importante de cara a cuando le damos las oportunidades de aprendizaje a nuestro niño, que tenemos que ver qué áreas estamos estimulando y qué áreas estamos favoreciendo. Pero bueno, hoy nos centraremos un poquitín en el área cognitiva, que vamos a empezar ya con lo que os he comentado antes en cuanto a las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. Voy a intentar no ser muy densa con este tema, ¿no? Bueno, el primer área es el área sensoriomotora. Yo creo que la familia que tiene la chiquitina más pequeña de las que estáis presentes en esta charla tiene 7 años y es un área que ya hemos pasado, que ya ha pasado. Los que tenéis mayores igual ahora podéis hacer memoria y recordar. Sí me parece interesante, no me voy a parar en exceso, pero me parece interesante lo que os decía antes, saber de dónde venimos para comprender cómo ha sido el desarrollo o cómo va a ser el desarrollo cognitivo de vuestros hijos, ¿no? Bueno, en la primera área es la que se da en las primeras fases del ser humano, desde el nacimiento hasta durante los primeros años de vida, que pues es la que llamamos el área sensoriomotora. ¿Qué pasa en el área sensoriomotora? El niño experimenta acciones y desarrolla conductas en base a la experiencia de los sentidos y su destreza motriz. Es decir, exploran, ¿no? Es un área en la que se basa únicamente en los sentidos. Ellos son protagonistas del entorno únicamente con sus sentidos, con lo que exploran, con lo que tocan, con lo que se meten en la boca, con lo que ven, con lo que oyen. Y de esa manera es como van aprendiendo a relacionarse con el entorno, pero de una manera todavía muy primitiva. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, pues explorarán de la misma manera, aunque debido a que su capacidad de discriminación puede ser menor, puede ser que necesiten mayor tiempo para procesar esa información que es enviada y que va desde sus sentidos al cerebro. Bueno, pues es la época del recién nacido hasta los primeros años, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que os decía antes, el niño que a nivel motriz va un poquito mejor, pues podrá moverse y explorar ante los objetos, tocarlos, olerlos, incluso ya sabéis la época en la que se lo meten todo en la boca y de esa manera aprenderá más y aprenderá quizás más rápido. Y también podemos darle la vuelta a la tortilla. El niño que a nivel cognitivo esté más, tenga un desarrollo mejor, probablemente su cerebro mande mejor la información a su cuerpo para moverse y poder y tener interés y curiosidad por explorar el entorno. Entonces, en este sentido, todas las áreas están implicadas, lógicamente. Es un área, es una etapa muy primitiva, es una etapa por la que pasan todas las personas, todos los seres humanos, y en el caso de las personas con discapacidad intelectual, pues quizás necesiten más tiempo, pero pasan. La segunda etapa es la que llamamos de pensamiento preoperacional, que va un poquito más allá. ¿Qué pasa en esta etapa? Igual es en la etapa en la que podemos estar ya pues, hacia los 7 años, los 6 años. En el caso de la discapacidad intelectual, aparece el juego simbólico. Aprenden a manipular los símbolos. Esta etapa tiene tres momentos muy importantes. Cuando aparece el juego simbólico, cuando se empiezan a comunicar mediante el lenguaje, y en el caso de que el lenguaje aparezca más tarde por dificultades,
se pueden comunicar por el signo, pero aprenden que hay una herramienta de comunicación para satisfacer sus necesidades. Cuando son pequeños, ellos no tienen esa comprensión. Y hay lo que se llama la etapa del egocentrismo. No se considera egocentrismo desde el punto de vista egoísta de mirarse a sí mismo, sino desde la incapacidad de que una situación que ellos perciben de una determinada manera, los demás lo puedan percibir de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, os voy a ir poniendo un poquito algunos ejemplos. Por ejemplo, el otro día yo estaba trabajando con un chaval que tiene 6 años y estábamos viendo una foto de un helado. Y el helado estaba pintado de marrón, entonces era el helado de chocolate. Y yo le decía, ¡ay, es un helado de chocolate! Pero a mí me gusta el helado de fresa. Y él me decía, no, 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 de chocolate. Y le decía, sí, sí, ya sé que este helado es de chocolate, pero a mí me gusta también mucho el helado de fresa. ¿A ti te gusta el helado de fresa? No, 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 que es chocolate. Es decir, él me estaba intentando decir, este helado es de chocolate, a mí me gusta el de chocolate, tú no puedes hablarme en otros términos. Este helado es de chocolate, ¿no? Es ese egocentrismo que creo que si yo considero que esta mesa es grande, yo no puedo razonar con el que es pequeña, no, es grande. Piensan que todos, lo vemos todos desde su punto de vista, ¿no? Desde su prisma. Por eso se llama la etapa del egocentrismo. Luego, el tema del juego simbólico, que muchas veces no le damos la importancia que yo creo que tiene, porque la palabra juego a veces tiene como una connotación como un poco intrascendente, y realmente el juego simbólico es un hito evolutivo en todos los niños muy importante, ¿no? Pues porque empiezan a aprender a darle un significado diferente, no un significado literal a un objeto. Es decir, cuando un niño coge la escoba y hace que es un caballo, o cuando un niño se mete en una caja y piensa que está en un coche. Entonces, el tema del juego simbólico, que yo cuando estuve un poco reestructurando cómo prepararos esta charla, aquí he pensado en hablar del juego, de la importancia del juego en el desarrollo del niño. Luego lo descarté porque me iba a llevar mucho tiempo y porque además, bueno, quiero también centrarme en la edad más adulta. También entiendo que os interese no solo a los que tenéis hijos más mayorcitos, sino también a los que son más pequeños pero que van hacia ella, lo he descartado. Pero sí que me parece súper importante hacer una mención a la importancia del juego simbólico. Pues porque gracias al juego los niños se expresan muchísimo. El juego estimula muchísimo incluso el lenguaje, la comunicación. Entonces, es un ítem muy importante y que se da en esta fase, ¿no? Definitivamente esta etapa es una etapa de mucho cambio, porque hay un cambio importante desde la primera etapa hacia esta. Daros cuenta que, como ya sabréis, durante los primeros años el niño va cambiando de manera más evidente y más espectacular que lo que luego van cambiando según van siendo mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues esta etapa las personas con discapacidad intelectual le pasan por esa etapa de la misma manera que pasan las demás personas. Quizás en los casos en que hay un diagnóstico de autismo, la pasan, además de poder tardar más, puede ser que la pasen de una manera cualitativamente diferente, pues porque les es más complicado simbolizar y manipular los símbolos y representar mediante el juego simbólico situaciones o juegos de roles, que es muy característico también de esta etapa, pero hablamos en términos generales, en la discapacidad intelectual, aunque necesiten más tiempo, pasan igualmente por esta fase, ¿no? Por la fase del pensamiento preoperacional. La siguiente fase, que es la fase del pensamiento de operaciones concretas, es una fase muy importante y es una fase en la que en muchos casos las personas con discapacidad intelectual pueden quedarse en esta fase sin pasar a la siguiente, porque iremos viendo por qué. He pensado que voy a describir esta etapa y voy a describir la siguiente y vamos a ir viendo en qué podemos encontrar dificultades. Esta etapa es la que se llama la etapa del pensamiento concreto. En las personas con discapacidad se suele desarrollar más o menos hacia la adolescencia. En esta, los adolescentes van adquiriendo una mayor capacidad para organizar y para organizar mentalmente e ir desarrollando un mejor pensamiento racional, lógico y operativo.
Pero es un pensamiento muy lógico y muy concreto, muy operativo, pero muy en el día a día, o sea, muy en el momento, en el aquí y ahora. Es decir, no son capaces de hacer hipótesis, no son capaces de ir más allá, de pensar en el futuro, de entender las ironías. Es una comprensión muy literal del momento, muy del aquí y ahora. Y sí es verdad que hay un avance porque es capaz de dar soluciones lógicas a problemas, pero en términos concretos, ¿no? Miro en mis apuntes porque tengo un montón de ejemplos que os quería comentar, ¿no? Es un momento en el que los chavales se centran en los hechos. Y el problema es ahora y la solución es ahora del hecho concreto, ¿no? Por ejemplo, este dibujo que os he puesto, que no sé si lo veréis bien, no tengo feedback. O sea, yo sigo, no tengo feedback. Esto del online no me está gustando mucho porque no os veo, pero espero que esté siendo claro y que no esté corriendo mucho. Este dibujo, esta imagen que os pongo aquí es una representación de un pensamiento concreto, ¿no? Un niño que está en el jardín y dice, el paisaje es bonito, en él hay plantas, animales, flores amarillas y rojas. Es decir, él se sitúa en el momento actual y describe lo que hay en su alrededor, no va más allá. Y es una información que nos proporciona nuestros 5 sentidos. Nos proporciona una comprensión concreta del mundo y vemos la realidad tal cual es. Ejemplos de pensamiento concreto, ¿no? Lo que decíamos del pensamiento lógico. Por ejemplo, a una niña o un niño con un pensamiento concreto que te explica que los pobres, la gente que no tiene dinero, ¿por qué no va al cajero a sacar dinero? Cuando mi madre no tiene dinero, va al cajero y saca dinero. Ya está, problema resuelto. No va más allá de pues, hay un dinero en el cajero porque ha habido una nómina por detrás, porque ha habido un ahorro. Entonces, si les preguntas, ¿cómo podrían las personas que tienen dinero tener dinero? Pues van al cajero. Ese es un pensamiento muy concreto, ¿no? O cuando están enfermos, no les preocupa la gravedad de la enfermedad, les preocupa si va a doler y a ver quién me va a cuidar. Es decir, en un momento concreto, solución concreta. Más cosas. A un niño en un momento de pensamiento concreto, si les hace sumar, por ejemplo, 5 más 3, él va a saber que aquí tiene que poner 5 y aquí 3, pero no va a ser capaz de decir 5, aquí hay 5, 6, 7 y 8. Volverá a contar desde el principio. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, tiene esa dificultad de abstracción. Más ejemplos de pensamiento concreto. La dificultad para generalizar, de la que luego hablaremos. O, por ejemplo, si le dices, ¿qué similitudes o en qué se parecen un pantalón y una chaqueta? Pues va a lo concreto, pues que tiene botones, que es del mismo color, que se los ponen las personas, pero no te va a decir que pertenece a una categoría de las ropas de vestir, ¿no? Entonces, esta es una etapa en la cual, a diferencia de la etapa anterior, sí que hay un paso adelante porque hay un razonamiento lógico, hay una capacidad de resolver problemas, pero hay una capacidad de resolver problemas en el aquí y ahora. No hay una capacidad de ese aprendizaje generalizarlo y llevarlo a una situación hipotética. Y saber que ese problema que he conseguido resolver ahora lo puedo aplicar a situaciones diferentes. Es un momento en el que una vez que se ha solucionado el problema me olvido de él y sigo a lo otro, se me olvida que he solucionado esto, ¿no? Esta etapa, que es la del pensamiento de operaciones concretas, los expertos que trabajan en el tema del desarrollo cognitivo y que han estudiado con su experiencia cómo puede esto de alguna manera traducirse en el desarrollo cognitivo de una persona con discapacidad intelectual, los expertos nos cuentan que es aquí donde tenemos que poner el foco, porque corremos el riesgo de que sea aquí donde nos quedemos, donde no demos el paso a un pensamiento más complejo, que sería la siguiente etapa, que es el pensamiento formal abstracto, es decir, ya pensar de manera abstracta. Hay quienes piensan que en una persona con discapacidad intelectual esto no va a ser posible. Yo apelo a lo que comentábamos antes, apelo a que hay mucha variabilidad de unas personas y otras, que dentro de la discapacidad intelectual nos podemos encontrar mucha diferencia entre unas personas y otras.
Pero sí es verdad que tenemos que partir de que el impacto de la biología, de nuestra biología, el impacto genético, no lo podemos obviar y que realmente ahí vamos a ver en muchos casos, en la mayoría, que va a haber una dificultad. Pero bueno, el objetivo, más que quedarnos en esa dificultad, es ver cómo podemos, primero, comprender por qué existe esta dificultad y qué herramientas podemos poner en marcha, qué herramientas podemos utilizar para, igual no sé si conseguir o llegar a que presenten un pensamiento abstracto 100%, pero al menos paliar de alguna manera estas dificultades, ¿no? Vamos a ir viendo las dos cosas. El pensamiento abstracto es una etapa en la que se caracteriza por lo que os comento, por salir del presente concreto y la capacidad para empezar a elaborar representaciones abstractas de la realidad. Os pongo el dibujo de este chico pues, que está buscando un viaje y entonces él se representa en un futuro con diferentes opciones. Pues viajar, comprarse un coche, comprarse una casa, es decir, me salgo de la realidad actual y mi cerebro es capaz, mi cognición es capaz de elaborar hipótesis, de situarme en un futuro, ¿no? Esto es muy importante para la resolución de problemas a futuro, que luego veremos. Posibilita la creación de ideas, imaginar sucesos, planificar soluciones y proyectarse en un futuro. Bueno, es un poco repetición de lo que yo os estaba comentando. Se trata de ir más allá de la realidad presente. Uno es capaz de imaginar, hipotetizar, predecir. Se trata de ir más allá de lo que se ve. Ahora os voy a hacer un paréntesis, si me lo permitís, para ver un poquitín la diferencia entre el pensamiento formal y pensamiento abstracto, que ahora también vamos a profundizar un poco más. Ironías de la vida, casualidades de la vida. Ayer estábamos cenando en mi casa y estábamos hablando de la lotería, ¿no? De hoy, que era el día de la lotería. Y bueno, mi hijo mayor preguntó que cuánto dinero podíamos ganar si ganábamos, ¿no? Sí, nos tocaba la lotería. Y aunque no juguemos mucho, pues bueno, pues dijimos un número muy grande, ¿no? De lo que podíamos ganar. Entonces, mi hijo pequeño, que está todavía en un momento de pensamiento concreto, vio que el tener dinero era la solución para que le compráramos la Play que no tiene. Entonces, enseguida le dijo, pues nada, si tenéis dinero, y esto que además, claro, él oyó una cifra muy grande, entonces ya con eso seguro que nos daba para la Play, ¿no? Si tenéis dinero, me compréis la Play. Pensamiento concreto. Dinero, Play. Y mi hijo mayor dijo, bueno, pero también tendréis que guardar para la herencia, porque yo no sé si el día de mañana voy a trabajar. Pensamiento abstracto. Me hizo gracia porque dije, no sabéis qué ejemplo me habéis dado para la charla que tengo mañana. Es decir, el pensamiento concreto se sitúa en el aquí y ahora, quiero la Play, dame dinero. Y el pensamiento abstracto es capaz de visualizar y de tener una idea más abstracta de lo que implica el dinero o de lo que puede suponer. El ir al futuro, no sé si voy a tener trabajo, guardar para que yo tenga herencia, ¿no? Entonces, es un ejemplo pues, curioso que me apetece contaros porque justo me sucedió ayer, casualidad, que hoy venía a charlar aquí con vosotros, ¿no? Para que veamos la diferencia de centrarme en el aquí y ahora y en mis necesidades y en cubrirlas y ya está, y mañana será otro día, a tener la capacidad de, bueno, pues como decimos aquí, ¿no? De ir más allá de lo que realmente se ve, de lo que realmente tengo delante, de lo que realmente percibo en el momento justo, puntual, actual, ¿no? Vale, yo no sé, Lorena, si me estás oyendo, no sé qué tal, si hay alguna duda, si se me está entendiendo, si voy muy rápido. Como no puedo tener el feedback ni de caras ni de nada, sí me gustaría saber. Fenomenal. Sí. De momento, cero dudas. Muy bien. Sí. Se está entendiendo perfectamente. Bueno, o igual... Yo sí, tranquila, que de momento no hay cuestión. Vale. Ha venido Lorena a decirme que bien, que de momento pues bien. Vale. He querido describiros rápidamente, quizás demasiado rápido, las 4 etapas del desarrollo cognitivo en todos los seres humanos.
y poniéndole el foco en cómo pueden pasar por estas 4 etapas las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y he hecho mucho hincapié en el pensamiento concreto frente o versus el pensamiento abstracto. Por eso quería compartir con vosotros estas reflexiones de cómo y qué dificultades podemos encontrar en nuestros hijos en cuanto al paso del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. La primera dificultad que encontramos en las personas con discapacidad para poder pasar a un pensamiento abstracto es la dificultad de generalización. ¿Qué es esto? Pues lo hemos hablado antes. La dificultad de generalización es que si yo he aprendido he realizado un aprendizaje en una situación determinada, he aprendido a solucionar un problema en una situación determinada, ser capaz de, cuando tenga una situación parecida, poder llevar a cabo ese aprendizaje que hice y generalizarlo a esa situación, ¿no? Cuando son pequeños, incluso nos habéis oído mucho decir variar mucho los materiales, para que no aprendan siempre, imagínate, ¿no? A meter la misma ficha en la misma caja. No, pues en casa metemos la ropa en la lavadora, metemos los macarrones en el tarro. Esto es un ejemplo sencillo de cuando son pequeños, pero llevados a una edad más adulta, más vamos a ponernos en adolescencia para pasar a una edad más adulta, esta dificultad de generalización puede ser un problema. Y os pongo ejemplos. Yo la mayoría de ejemplos que os voy a poner, la verdad es que los he dividido en mis carnes, que a veces es como mejor lo entendemos. Mira, este es un chaval que está en secundaria, tiene síndrome de Down y su orientador con el que trabaja en el colegio es amigo mío porque hicimos juntos la carrera. Y me estaba contando un día pues, que quería trabajar con este chaval que aprendiera a solucionar problemas, ¿no? Entonces, había un día a la tarde, un día de la semana por la tarde, que iban a la piscina y ya habían hablado de qué hacer cuando pues, hay diferentes situaciones. Habían llegado a la conclusión de que si en el colegio les pasaba algo, le podían llamar a este compañero mío, a Borja, para solucionar lo que le hubiera pasado, que esa podía ser una opción, porque tenía móvil y tal, ¿no? Total, que Borja, que es un poco así puñeterillo, pues para comprobar si este chaval había aprendido un poco la situación de aprendizaje, le quitó la tarjeta de la piscina. Total, que llegaron, y él se quedó fuera de la lóndiga, ¿no? Tal que llegaron a la lóndiga y, bueno, pues el chaval fue a sacar su tarjeta para pasar a la piscina y no la encontraba. La buena noticia fue que él puso en práctica el aprendizaje que habían hecho. Llamó a Borja, Borja le solucionó, fue fenomenal, ves que bien, has tenido un problema, has sabido cuál puede ser la solución, se habían optado pues o por llamarle a Borja o por preguntar a la de la recepción o lo que fuera. Perfecto, hasta ahí todo perfecto. ¿Qué pasó? Que al un par de semanas, estando con el grupo de tiempo libre, se despistó del grupo. ¿Qué solución encontró? Llamar a Borja. En ese momento no estaba Borja, estaba en el tiempo libre, estaba en fin de semana, no estaba en el colegio. Pero él había aprendido que si tenía un problema, llamaba a Borja. Llamó a Borja, Borja le cogió y bueno, pues ya estuvo hablando con él, que él en ese momento no le podía ayudar porque además no estaba en Bilbao, pero bueno, pues igual es interesante que si no tienes el teléfono del monitor, pues llames a Ama. A ver, la buena noticia es que él de una forma u otra solucionó el problema porque Borja le cogió, pero no hizo una generalización de decir, si tengo un problema puedo llamar a alguien. Él aprendió a llamar a Borja. Es decir, si me voy al pueblo con los abuelos y tengo un problema, pues puedo llamaría a los abuelos. Entonces, este es un ejemplo, hay millones de ejemplos. Tengo aquí un montón de ejemplos apuntados, pero bueno, este me parecía como el más claro. ¿Cómo podemos ayudarles a que generalicen? Pues ofreciéndoles muchas y variadas experiencias en las que tengan que solucionar situaciones aplicando lo aprendido. Puede parecer un poco bárbaro, puede parecer, pero es que es la manera, es decir, cuantas más experiencias es como lo que decía de lo de meter las fichas en la caja, pero también vamos a meter la ropa en la lavadora y vamos a meter los macarrones en el tarro. Si yo quiero aprender a que soluciones diferentes situaciones ya en la vida un poco más adulta, ¿qué es lo interesante? Hombre, no podemos prever todas las situaciones que se nos van a dar en la vida, pero sí aquellas en las que sabemos que nuestro hijo se puede encontrar.
cómo solucionarlo en el colegio, cómo solucionar si estás con los abuelos, qué vas a hacer y practicarlas. Y sobre todo ofrecerle esas experiencias y vivirlas con él. Y luego veremos cómo las debemos de vivir con él. Pero la mejor manera no es la explicación verbal, la mejor manera es ofrecerle experiencias para que él generalice. A base de tener muchas experiencias en las que ellos tengan que ir solucionando problemas y solucionando situaciones y aplicando aprendizajes aprendidos previamente, probablemente consideramos que esa mente, ese desarrollo cognitivo se enriquezca y se amplíe. Siempre teniendo en cuenta que va a situaciones en las que, bueno, nos vamos a encontrar que no las hemos practicado, pero a base de hacer se aprende mucho. Otra dificultad que podemos tener, que nos podemos quedar estancados en el pensamiento concreto, es la representación mental del espacio, la orientación de diferentes rutas, de diferentes espacios. Para eso es interesante la práctica de diferentes rutas. Por ejemplo, ellos, en cuanto al espacio, pueden aprender una determinada ruta para ir a un sitio, pero si ese día esa ruta, por lo que sea, está cortada porque hay obras o el autobús no ha pasado, ahí podemos tener un momento de dificultad de saber solucionar esa situación, porque tenemos esa representación mental del espacio quizás más limitada. ¿Qué es interesante? Pues practicar diferentes rutas, volvemos un poco a lo mismo, y practicarlas con ellos. Y luego hablaremos de una manera muy activa por su parte. ¿Y cómo podemos aprender una ruta? Pues aprovechando su memoria visual. No le podemos decir, mira, tiras para el frente, luego cuando pases 3 manzanas, giras a la derecha y ahí está la fundación. No, vamos a practicar y vamos a fijarnos qué hay. Y tú me vas diciendo, pues mira, aquí hay un BM, tienes que pasarlo. Luego está la panadería, recuerda, está cerca de la panadería. Es decir, esa representación mental del espacio, esa orientación, la manera de trabajar y de darle herramientas es que cuando tengamos que aprender una ruta, por ejemplo, la aprendamos aprovechándonos de esa memoria visual que por lo general las personas con discapacidad intelectual tienen más conservada que la memoria auditiva, y aprovechar pues eso, los estímulos visuales que tienen. Y probablemente, si sería interesante, si siempre va a hacer la misma ruta, pues darle alternativas. Si no puedes ir por este camino, pues vamos a practicar este otro. Porque ahí vamos a encontrar una dificultad. En el tema de cómo ellos representan mentalmente el espacio, ¿no? De cómo ellos, el tema de la orientación pues, nos puede costar un poquito más, ¿no? Otra dificultad con la que nos podemos encontrar de quedarnos en el pensamiento concreto y estar más complicado, el paso al abstracto es la representación del tiempo, el cálculo temporal. Mira, aquí tengo otro ejemplo que yo creo que lo representa muy bien. Esto es una niña, esto sucedió hace años. Estábamos en el local de Iparraguirre, todavía no habíamos venido aquí, o sea que hace ya años. Bueno, pues tendría unos 12 o 13 años. Y entonces estábamos trabajando con ella. Ella iba al colegio en autobús. Tenía el autobús escolar que le llevaba al colegio. No vivía en Bilbao. Entonces todos los días tenía que coger su autobús que le llevaba, pues no sé si era Galácano o Guecho, que le llevaba a su casa. Y estábamos intentando trabajar ya con ella, que los miércoles, que era el día que venía a la fundación a trabajar conmigo, en vez de coger el autobús que llevaba a casa, tenía que coger el autobús que venía a Bilbao. Y pararse en la parada que ya lo habían practicado con sus padres y venir a la fundación sola. ¿Qué pasó? Que coincidió que el primer día de colegio, coincidía con el primer día que venía a la fundación y el primer día de colegio no hicieron la jornada completa. Terminaron a la 1 en vez de terminar a las 4:30. Pero ella no fue capaz de orientarse en el espacio, en el tiempo, de darse cuenta de que no eran las 5 de la tarde, de que eran la 1 del mediodía, ni siquiera de hacer la reflexión de no he comido. Ella, bueno, muy bien, porque pronto viene mandada, a mí me han dicho que los miércoles cojo el autobús para ir a Bilbao, No fue capaz de hacer una abstracción, una reflexión, de decir, bueno, bien, pero es que son la 1, yo con Ana tengo que ir, ya no controlar la hora, con Ana voy a las 5, no. Ella sabe que conmigo viene después de comer y después de comer tiene clase y después viene conmigo. No es que controle que a las 5 de la tarde en qué momento del día es, ¿no? Pero no había comido, ni había tenido clase por la tarde.
no fue capaz de organizarse. El hambre se lo quitó porque pasó por Martina de Zuricalday, pidió algo y yo creo que vino con el estómago lleno, pero llegó a la fundación y yo no estaba. Y luego su padre que me hacía mucha gracia porque decía, menos mal que sois como el Corte Inglés y estáis siempre abiertos, porque claro, podía no haber nadie en la fundación. Yo no estaba, pero no estaba Amparo. Bueno, pues se llamó a sus padres y acabó bien, pero ella se hubiese quedado sentada, ella llegó a la fundación y se hubiese quedado sentada a esperarme. Entonces, es un ejemplo de las dificultades que a veces nos podemos encontrar con el cálculo temporal, con la representación del tiempo. ¿Qué es interesante en estos casos? Tener calendarios, tener recordatorios, marcar muy bien los tiempos. A ver, este ejemplo que os cuento es muy difícil de prever porque nadie se imaginaba, ¿no? Pero de cara a que ellos controlen los tiempos, todos los apoyos visuales que les podamos ofrecer son pocos. Por ejemplo, tener todo muy organizado en cuanto a calendarios muy visuales, no tanto de la hora, porque nosotros cuando miramos el reloj no miramos solamente para saber la hora, miramos para saber cuánto tiempo ha pasado de algo que hemos empezado o cuánto tiempo queda para lo siguiente que tenemos que hacer. A no ser que alguien nos pregunte la hora, a mí saber qué hora son las 7:15 pasadas no me aporta nada en sí. Entonces, para ellos esa información es más interesante estructurarla por tiempos o por momentos del día. Primero tengo que ir a trabajar, luego voy a comer, después de comer, más que a las 3 tengo clase con Ana, no, después de comer voy a clase con Ana. Entonces, el organizarlo por calendarios para que ellos puedan organizarse temporalmente sin tener en cuenta las horas es muy interesante y es una herramienta muy potente. Algunos aconsejan más el reloj analógico que el reloj digital. ¿Por qué? Porque en el reloj analógico, al ver el paso de las agujas, nos damos cuenta de cuánto tiempo ha pasado. Imaginaros, si son las 12 y yo tengo que hacer algo a las 12:30, como en cálculo mental igual no tengo muchas habilidades, si yo veo que la aguja minutera ya está cerca del 6, veo que van a llegar 1:30 y veo que ha pasado mucho tiempo de las 12. En el reloj analógico, si son 28, igual no controlo bien que quedan 2 para 30 y que han pasado 28 desde las 12, porque ahí tengo que hacer ya un cálculo mental más exhaustivo. En el reloj analógico suelen recomendarlo porque si yo, por ejemplo, sé contar de 5 en 5, pues, y me dicen que tengo que venir en 30 minutos, puedo hacer 5, 10, 15, bueno, son diferentes orientaciones para poder paliar de alguna manera esas dificultades que nos podemos encontrar en cuanto a la organización temporal. La representación del dinero es otra dificultad que nos podemos encontrar si nos quedamos en un pensamiento concreto. El valor de las monedas. Anécdotas. Esta es una anécdota que yo he leído, además de María Victoria Troncoso, y me parece muy interesante. Una niña que sabía el valor de las monedas, sabía que cada moneda de €1 valía €1 y va a la tienda y bueno, pues va a comprar algo que le cuesta 3 euros y abre el monedero y dice que no tiene. La dependienta ve que tiene un billete de 5, pero ella dice que no tiene 3 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues la dependienta pues amablemente le dice, mira bien porque yo creo que sí tienes 3 euros. Hasta que ella dice, ah, sí, que 5 es más que 3. Entonces, ¿qué es importante en este caso para poder trabajar el valor del dinero y poder tener un pensamiento más allá y que ayudemos más al día a día? Pues las prácticas, el concepto práctico de cuál es más y cuál es menos es muy importante, que 5 es más que 3, aparte de, por supuesto, saber el valor de las monedas, el valor de los billetes, saber cuál es más, cuál es menos, saber que si voy al supermercado y tengo 20 euros, pues me puedo comprar algo que valga 17. Luego quizás ahí habrá que confiar en la buena voluntad del que tenemos enfrente que nos dé bien los cambios, pero el poder conocer bien el valor, saber cuál es más y cuál es menos, y vuelvo al tema de las prácticas. El practicar muchísimo con ellos diferentes situaciones que a ellos les va a costar ir más allá y pasar a un pensamiento más abstracto. Otro, el famoso lenguaje simbólico, esto nos lo habréis oído hablar muchas veces, ¿no? El quedarse con el significado literal de las palabras. Estoy en las nubes. Para ellos estar en las nubes es estar literalmente en las nubes muchas veces. Y eso pasa con los niños que son más, de los niños de la población general igual en edades más tempranas. Yo no estoy en las nubes, yo estoy en el suelo. O
¿no? O cuando decimos, no sé, hay un montón de casos, cuando podemos decir, por ejemplo, lo de sentar la cabeza. ¿Qué es sentar la cabeza? La cabeza no se sienta. Hay que tener muchísimo cuidado con el lenguaje literal y con el lenguaje simbólico, porque ellos pueden llegar pues bueno, a tener malos entendidos y a estar más confundidos. Por eso es importante. Nosotros, por ejemplo, a veces practicamos con ellos en logopedia, yo creo que alguna vez me han comentado alguna compañera, aprender significados de expresiones habituales. Hay muchas que no podemos aprenderlas todas, pero y hacerles entender que a veces las palabras de lo que decimos o expresiones de lo que decimos tienen un significado aparte, tienen un segundo significado. Por eso a veces es difícil entender los chistes, las dobles intenciones, las ironías. Hay que tener mucho cuidado porque igual tú estás ironizando de una manera amable, pero la persona que tienes delante no lo entiende y puede sentirse incluso mal, ¿no? Pues porque no está entendiendo el significado de lo que le estamos diciendo. Y luego he añadido, esto es un poco mío, lo del móvil, porque realmente cuando estaba intentando pensar en ejemplos, estaba pensar en soluciones de cómo el pensamiento, quedarnos en un pensamiento concreto, en la tercera fase de lo que hablábamos de las etapas del desarrollo cognitivo, cómo nos puede un poco poner barreras a la hora del día a día y a la hora de poder, no solo ya para manejarte en el día a día, sino para que tu desarrollo cognitivo siga avanzando y para que tu cerebro siga explorando y adquiriendo habilidades diferentes, como para todo esto el móvil, dejando aparte un poco el debate del mal uso, es una herramienta que para las personas, para los chavales adolescentes, para las personas con discapacidad intelectual, pues nos ha salvado de muchas situaciones. Entonces, bueno, quería hacer una mención, ¿no? De que antiguamente también salíamos del paso porque llevábamos monedas en los bolsillos y buscábamos una cabina. Pero bueno, el móvil es una herramienta interesante también para socializarse, para solucionar un montón de situaciones. Luego quería también hablaros de que efectivamente no son etapas estancas, es decir, una etapa no de repente ¡pum!, rompemos y pasamos a la siguiente. Siempre hay fluctuaciones, incluso a veces puede haber regresiones. Y pasamos a una etapa y ya tenemos ramalazos de la siguiente. Y, por ejemplo, en la adultez todos tenemos un pensamiento concreto y a veces utilizamos el pensamiento concreto porque es muy útil. Lo que pasa es que lo interesante es también tener la posibilidad de utilizar un pensamiento más abstracto, sobre todo para que nuestro cerebro se desarrolle de manera óptima y para que nuestra adaptación al entorno, que al final es lo que nos interesa y al final a cualquier ser humano, pues sea lo más positivo y lo más exitosa posible, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquitín lo que yo quería transmitiros en cuanto a lo que son las etapas del desarrollo cognitivo en las personas y me he querido centrar en estas pequeñas orientaciones, en estas pequeñas pinceladas de las cosas en las que, según van creciendo los chavales, nos podemos ir encontrando. Seguro que como padres tenéis un montón de anécdotas y tenéis un montón de experiencias que igual os habéis podido sentir reflejados en lo que yo os he comentado o dudas que tengáis que, pues las escribís a Lorena o me las comentáis en cualquier momento y las solucionamos. Sigo. No hay respuesta. Yo sigo. Voy a mirar a ver si... Vale. Venga, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, sigo. Cosas que a mí me parecen interesantes y esto me vais a dejar que aquí ponga y plasme un poco mi experiencia y algo que para mí pues me parece que sería súper importante tener en cuenta, ¿no? En todos los casos, pero en las personas con discapacidad intelectual yo creo que más, ¿no? ¿Qué sería interesante? Sería interesante mantener hacia la persona en todos los ambientes en los que se desarrolla el respeto, la exigencia y el afecto. Y pongo imágenes que para mí son pues bonitas y que transmiten, ¿no? Es decir, bueno, que esta es la típica imagen de la familia, teniendo en cuenta y respetando cualquier tipo de familia en la que podamos convivir, pero para mí, y aquí voy a hacer la alusión que os quería hacer al principio, que os he comentado al principio en cuanto al área afectivo-social, lo importante que es el respeto y el afecto para que el desarrollo cognitivo de cualquier persona sea positivo y sea idóneo.
Mirar, en la Fundación tenemos muchos casos de niños que vienen a atención temprana porque han sido niños porque son niños que están en centros de acogida. Porque llevan tiempo allí, ¿no? Pueden venir cuando sean más mayorcitos. Porque la privación de afecto, la privación de un ambiente afectivo idóneo, de un ambiente emocional adecuado en los primeros años de vida, esa privación puede ser un obstáculo muy importante para que el desarrollo cognitivo del niño se desarrolle de manera óptima. Pero ya no solo cuando somos pequeños, sino a lo largo de toda nuestra vida. Quiero resaltar la importancia de que, en general la sociedad, pero sobre todo los padres, nuestros padres, que nos respeten y que nos quieran como somos. Yo sé que es una frase hecha y así muy poética, pero yo creo que implica mucho. El hecho de que respetemos la carga biológica que ellos tienen, seamos conscientes de que en el caso de discapacidad intelectual o en cualquier caso, seamos conscientes de cuál es nuestra condición y lo que podemos hacer y lo que queremos hacer, las dos cosas, lo que podemos y lo que queremos hacer, ¿no? El afecto, el sentirse querido por aquella persona tan importante para mí como es mi madre o mi padre, el sentirme respetado por ellos. ¿Eso qué hace? Hace que mi autoestima se eleve, hace que me sienta seguro de sí mismo, de mí mismo. Hace que me sienta alguien querible. Y si soy alguien querible es que soy alguien valioso y alguien capaz. Por eso lo que os comentaba antes, el exceso de terapias, el querer, podemos, sin respetar el ritmo de nuestro hijo, queriendo más bien igual cumplir expectativas nuestras más que suyas. En ese sentido podemos conseguir no solo que no haya un desarrollo cognitivo positivo, sino que la psique se rompe. Nosotros hemos tenido experiencias de chavales sometidos a una presión familiar y una presión social tal que han hecho regresiones, han tenido episodios de mucha depresión, de ansiedad, han acudido a psicoterapia, lo cual es algo muy positivo, pero han necesitado de una intervención muy especializada, pues porque lo que os digo, la psique se rompe, ¿no? Y puede haber regresiones. Entonces, el quererte querido, el sentirte querido y el sentirte respetado por quienes tienes alrededor y por quienes son, sobre todo, tus personas más cercanas, es muy importante para que el desarrollo cognitivo de una persona sea el adecuado. Pero con exigencia, es decir, esto no significa que les tengamos que tener entre algodones y que todo sea que no te pase nada y que no sufras. El sufrimiento forma parte de la vida y nos ayuda a madurar y nos ayuda a superarnos y nos ayuda a afrontar la siguiente vez de otra manera, pero siempre una exigencia desde el respeto de cada persona, de su ritmo, de sus necesidades, de sus gustos. Hay que escucharles. ¿Qué les gusta? ¿Qué quieren hacer? Si realmente quieren jugar a fútbol. No, yo no quiero jugar a fútbol, si es que a mí me gusta otra cosa. O sí, a ti, mamá, te gusta mucho montar a caballo, pero a mí no. A ver, igual son ejemplos un poco, pero sí quería hacer este tipo de puntualizaciones, ¿no? Que aquellos aspectos que serían interesantes tener en cuenta para que por las fases de las que hemos hablado antes, nuestros hijos pasen de la mejor manera posible. No solo que vayan consiguiendo logros y que vayan pudiendo avanzar, sino que lo hagan con un bienestar emocional y afectivo, sintiéndose capaces, sintiéndose, teniendo una autoestima alta, sintiéndose queridos por quienes tienen alrededor, ¿no? No me enrollo porque me empiezo yo aquí a hablar del afecto y estoy mirando el reloj y me van a empezar ya a decir que me calle. Más cositas que para mí son interesantes. Hacer que los objetivos educativos en el hogar y en la escuela sean claros y funcionales, fáciles de identificar y evaluar. Es importante que les propongamos las actividades bien secuenciadas y que al tener las actividades bien secuenciadas en ese aprendizaje, ellos experimenten el éxito, de manera que se animen a seguir aprendiendo. Tenemos que tener mucha paciencia, entender en qué momento está esa persona, en qué momento de su evolución cognitiva está y qué le podemos ofrecer en ese momento para que su cerebro esté preparado para adquirir ese aprendizaje, lo aprenda con éxito y entonces
él tenga ese interés de seguir aprendiendo, que al final el interés es el 50% de éxito, el querer seguir, ¿no? Y para querer seguir tenemos que sentirnos capaces. Conseguir que sea auténtico protagonista y partícipe activo de su propio desarrollo. Es decir, no podemos, cuando estamos intentando que aprendan cosas, que se desarrollen, es muy importante que ellos sean activos en ese aprendizaje. El ejemplo que os ponía antes, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo una ruta y que estamos diciéndole, pues mira a ver qué comercios hay. Si yo le digo, mira, aquí tienes el Eroski, ¿ves? Luego tienes la tienda de zapatos. Luego, aquí verás que enfrente hay una panadería. Pues después ya llegas a casa de los abuelos. Bueno, pues en vez de hacerlo así, hagámoslo partícipe. Venga, fulanito, vamos a ir viendo, vete diciéndome, a ver, ¿qué vas viendo en la calle? A ver, tú vete pensando, ¿eh? Y que él vaya participando. Pues veo esto, veo lo otro, vale, fenomenal. Entonces, ¿dónde está entonces la casa de los abuelos? ¿Detrás de la panadería? Vale, pues detrás de la panadería. Que sea partícipe activo. Cualquier cosa, pero yo creo que eso nos pasa a todos. Si en vez de explicárnoslo así sin más, nos dejan participar activamente de ese aprendizaje, va a favorecer que el aprendizaje sea mucho más exitoso. Ofrecerle la oportunidad para elegir y participar o tomar decisiones en aquello que le concierne. Esto es otro punto que a mí me parece súper interesante. ¿Cuántas veces les preguntamos su opinión? ¿Cuántas veces les dejamos elegir? Cosas que para ellos son importantes o al revés, o que igual para ti no es importante, pero para ellos sí, ¿no? Les preguntamos si realmente les apetece hacer la extraescolar de taekwondo, les preguntamos si realmente quieren venir a la fundación al grupo de, bueno, al grupo de juego o al grupo de tiempo libre. Pongo ejemplos, al grupo de tiempo libre que está muy bien que vengan, pero pongo ejemplos de cuántas veces les damos la oportunidad de elegir sobre su propia vida, incluso en la ropa, en qué ponerte, en qué tipo de, pues que me quiero poner un pendiente, pues igual a ti no te gusta, pues bueno, pero igual ya tiene nada que es un adolescente y puede elegir que se ponga un pendiente. El hecho de hacerles partícipes, de tomar elecciones, de que ellos puedan decidir, el mensaje implícito que les estamos mandando es que tú tienes capacidad de elegir y que tu opinión es importante y lo que tú opines y lo que tú decidas es válido. Si una persona se siente valorada y cree que es válido, su desarrollo va a ser mucho más positivo porque va a estar mucho más activo en su vida. Si no fabricamos seres pasivos que están esperando a que nos digan lo que tenemos que hacer. Yo no sé, a mí lo que me digan, ¿no? Tengo otro ejemplo, pasa que estoy viendo el reloj. Un chaval que una madre una vez me dijo, es que el domingo no hicimos nada y no sabía qué hacer. En casa estaba y no sabía qué hacer. Claro, era una familia muy activa, pero muy activa en donde el matrimonio era la cabeza pensante, pero el chaval no elegía, no decidía. Claro, luego es que ha tenido tiempo libre en casa y no sabía qué hacer. Es que no tiene experiencia de elegir, de decidir ni qué hacer con su tiempo libre. Entonces, es un ser pasivo, es un ser que su cerebro está esperando a que me digan qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Pues ofrecer la oportunidad para elegir, para tomar decisiones en lo que les concierne. Bueno, esto es un poco obvio, pero pues también lo quería reflejar, que en ninguna circunstancia se le permitan conductas inadecuadas o inaceptables en el ambiente social en el que se mueve. Bueno, esto viene a decir que bueno, pues también forma parte de su desarrollo y de su madurez. Al final, desarrollo cognitivo y madurez pues están siempre muy ligados, ¿no? El exigirles, el tener una conducta y un comportamiento socialmente aceptado, que aquí no vale todo, ¿no? Pero no en la calle, sino incluso en casa, que a veces parece que somos caballito blanco y no debería ser así. Bueno, esto es un poco repetitivo, pero bueno, pues es darle muchas oportunidades y vivir muchas experiencias, ¿no? Y yo también, fíjate, en esto, yo creo que con los niños pequeños y en las generaciones que nos movemos ahora está muy arraigado, que forman parte de, por supuesto, los acontecimientos familiares, de viajes, de visitas, de compras, de todo. Pero estoy pensando más ya en una edad más adulta, en una edad en la que una manera de mantener ese desarrollo cognitivo o al menos mantener esa cognición lo más conservada posible, el poder disfrutar de muchas experiencias en las cuales ellos puedan participar, eso pues ligado a la calidad de vida que puedan tener y al bienestar emocional, pues cognitivamente es muy interesante.
Otro punto muy importante, evitar hacer por él o ella lo que puede hacer por sí mismo o sí misma, independientemente del resultado final, ¿no? ¿Cuántas veces nos anticipamos porque sabemos que no lo van a hacer bien, porque damos por hecho que no lo van a hacer bien, o porque damos mucha importancia al resultado final? Otro ejemplo, me acuerdo de empezar a trabajar con una familia y, bueno, la cría ya tendría 10 años, y no se me había ocurrido, ya llevábamos como un año trabajando juntos y no se me había ocurrido hablar con ellos del tema de la autonomía en el hogar, porque daba por hecho que era algo que ya estaba implantado en el hogar. Cuando en una de las conversaciones, en una de las reuniones con ellos, resulta que no, era una niña que no se duchaba sola, no realizaba la higiene en el baño de manera autónoma, no se lavaba los dientes sola. Y a todas luces era una niña súper capaz de realizar eso. La explicación de los padres, que no es en ningún momento un juicio, ni muchísimo menos, porque yo creo que eso en algún momento lo hacemos todos, era que el resultado no iba a ser el bueno. Pero es que si le dejo lavarse el pelo, es que no se la va a lavar bien. Es que si le dejo lavarse los dientes, es que no. Entonces, ahí es un arma de doble filo. Primero, volvemos a lo antes, porque es un ser pasivo, y segundo, porque el mensaje que se le está mandando a esa niña, ya te lo hago yo porque tú no sabes. Tú no sabes. Ahora luego tienes que leer, eso sí, pero lavarte el pelo es que tú no sabes. Está viendo, además era la mayor, veía como sus hermanos más pequeños hacían todo solo. A ella no le habían dado esa oportunidad de hacer nada por sí misma. Pues sí, igual no salía reluciente de la ducha, incluso podría salir con un pegote de champú. Bueno, es tan sencillo como decirle, vuelve a pasar por la ducha que no te has aclarado bien el pelo. O si no sale limpia del todo después de salir en el inodoro, pues decirle, mira, tienes que volver a volver. Pero dejarles que sean autónomos, que sean capaces de hacer las cosas por sí mismos. Volvemos a lo mismo, lo que aporta a nivel de autoestima, de sentirme capaz y de ayudarme a madurar y a resolver mis problemas. Y si se me acaba el papel higiénico, tendré que pedir papel higiénico. Y si me pica la cabeza porque me he aclarado mal el champú, pues aprenderé que para la siguiente aprendizaje, estoy aprendiendo, ¿no? Muy importante para mí. Ayudar a comprender sus propios sentimientos. A veces no nos paramos a pensar que ellos tienen sentimientos y que muchas veces no saben ponerles nombre, la inteligencia emocional, ¿no? Que eso también podríamos hacer otro taller sobre inteligencia emocional. Ayudarle a comprender esos sentimientos para ponerles nombre, para entender que es normal lo que están sintiendo y para ayudarle a gestionarlos. Eso también sería muy interesante, ¿no? Saber cómo manejar sus propias reacciones emocionales, el estar atentos no solo a lo que hacen y cómo lo hacen, sino a cómo me siento, cómo se sienten cuando lo están haciendo. Y si no saben expresarlo o no saben gestionarlo, pues estar atentos y ayudarles, y si nosotros no podemos, pues pedir ayuda, porque en la red en la que nos movemos hay profesionales que nos pueden ayudar. Bueno, y esto último tiene mucho que ver pues, con el que no sean caballito blanco, ¿no? No consentirle privilegios ni darle un trato diferente en cuanto al el trato de normas, de comportamiento que no se le da a cualquier otro niño. Y aquí pues haciendo un poco referencia a que sea una cosa acorde a la edad cronológica. Si queremos que nuestros hijos evolucionen, si queremos, volviendo al tema, al título de este taller de familias, si queremos que tengan un desarrollo cognitivo lo más óptimo y lo más favorable posible, es muy importante que les dejemos crecer y que entendamos que no son niños para siempre, que van teniendo necesidades diferentes en diferentes etapas y que hay que respetarlas y que hay que tratarles como tal, como adulto. Si a nosotros no nos hubiesen dado nunca un rol de adulto, un trato de adulto, no hubiéramos nunca adquirido en la condición de adultos, ¿no? Entonces, que el trato sea acorde a su edad cronológica y sea acorde a la situación en la que os encontréis. Y bueno, me ha dicho Lorena que a las 8 menos 20 me iba a dar un toque y yo no suelo ser tan cuadriculada, porque son las 8 menos 20. Bueno, lo único que me queda de daros es las gracias, y las gracias de corazón. Pues porque entiendo que estar dispuestos a oír esta pequeña chapa sobre el desarrollo cognitivo en un día como hoy, en vísperas de la Navidad, pues dice mucho a favor ya de vosotros, porque ya si estáis aquí interesándoos por cómo es el desarrollo cognitivo de vuestros hijos, seguro que es un granito más en ese proceso.
a favor de ellos y bueno, pues agradeceros de todo corazón que hayáis estado escuchándome. Os confieso que es la primera vez que hago una charla de este tipo en la cual solo me veo yo a mí misma y no veo a nadie, que realmente me ha costado al principio, pues porque necesitaba veros las caras y, como os digo, recibir vuestro feedback, pero que bueno, pues espero haber aportado algo de luz en este tema. Y bueno, pues cualquier duda, si no es hoy, en cualquier otro momento, pues aquí estamos para resolverlas. Muy bien. Gracias, Ana, por tu exposición. Eskerrik asko, Ana, zure hitzaldiagatik. Todavía estamos a tiempo por si alguien quiere formular alguna pregunta. Bueno, felicitarte porque los comentarios que nos han hecho pues, han sido muy positivos, de los ejemplos que has puesto, de la exposición. Entonces, pues bueno, felicitarte. Y esperamos que este taller os haya servido para aclarar conceptos, para ampliar conocimientos sobre el tema que hemos tratado, sobre el desarrollo cognitivo. Como ha dicho Ana, si más adelante os surgen alguna duda o alguna cuestión que queráis que os respondamos, pues podéis enviarnos un email o llamarnos en cualquier momento y os aclararemos cualquier tema de una manera fenomenal. Os invitamos a seguir asistiendo a estos talleres de escuelas de familias, aunque de momento tenga que seguir siendo de manera virtual, lo cual pierde un poco la esencia, pero bueno, confiemos en un futuro en volver a recuperar estos talleres presenciales. Y daos las gracias a todos y a todas por vuestra atención, que os cuidéis mucho, eskerrik asko zuen arretagaitik eta laster arte. Un saludo. Muchísimas gracias. Bueno, por lo dicho, muchísimas gracias y ahora no surge ningún comentario, pero más adelante pues os apetece poneros en contacto conmigo en la fundación o pues estoy para lo que deseéis. Os deseo feliz Navidad y bueno, que nos veamos pronto. Gracias. Eskerrik asko.